Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación. Señor les bendiga, amado pueblo de Dios. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. En esta ocasión estoy aquí nuevamente para seguir compartiendo con todos ustedes una enseñanza más de la palabra del Señor. Pero antes me gustaría hacer una pequeña oración para depositarnos completamente en las manos de nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora porque tú has sido bueno con nosotros, bendito Dios. Y te pedimos, Señor, primeramente que nos habilites, limpiando de nosotros toda transgresión a tu bendita palabra, todo pecado, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos también, Señor, que nos ayudes en esta hora, porque, Señor, queremos entender de una manera correcta lo que está escrito en tu bendita palabra. Te pedimos, pues, que a través de tu Santo Espíritu, tú nos guíes a toda la verdad y nos enseñes todas las cosas, para gloria y honra tuya solamente, eterno Dios. Quisiera dar también el número de teléfono por si te encuentras viviendo aquí en el área de Los Ángeles, California, y tienes alguna necesidad de oración, algún comentario, lo puedes hacer al 323-595-6357, 323-595-6357. O si te encuentras viviendo en la ciudad de Tijuana o sus alrededores, te puedes comunicar a la iglesia en Tijuana al 664-471-0233, 664-471-0233. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio a la enseñanza de esta ocasión, sin antes, primeramente, compartirte unos textos bíblicos que son cosas que están escritas que sucederían al final de los tiempos. Una de ellas se encuentra en Jeremías 16:19, en donde dice: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Oiga, esto iba a suceder al final de los tiempos, o sea que nos íbamos a dar cuenta, hermano, que muchas de las cosas que nos habían sido enseñadas, oiga, por nuestros padres, por nuestros antepasados, incluso por nuestros mismos pastores, dice que nos íbamos a dar cuenta que no eran verdad, sino que eran mentiras. Claro que ellos, pues, nos transmitieron ese conocimiento, esa información basado en lo que ellos tenían, en lo que ellos conocían en su tiempo. Ellos pensaban que esto era totalmente verdad, pero está escrito, hermano, que al final nos íbamos a dar cuenta de que no era verdad, sino que era mentira. Amén. También esta cita que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3 y verso 19, en donde dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Aquí dice reciba, pero la mejor interpretación sería que el cielo retenga. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Oiga, nada más, está escrito, hermano, que se tiene que dar una restauración de todas las cosas. Esto ya fue dicha por los profetas. Amén. Que esa restauración de todas las cosas se tiene que dar al final de los tiempos. ¿Y por qué se tiene que dar esa restauración? Porque va de la mano con la previa cita que te di. Porque nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que nos habían sido enseñadas por nuestros antepasados, por nuestros padres, por nuestros líderes espirituales, pues no eran verdad, sino que eran mentira. Entonces, por eso es que se tiene que dar una restauración de todas las cosas. O sea, se tiene que regresar a como era en un principio, como tiene que ser. Pues la palabra de Dios, hermano, está escrita que
permanece para siempre. En Él no hay mudanza ni senda de variación. Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces su palabra también, su palabra es eterna, mi hermano. Entonces, ¿cuál va a ser la enseñanza? ¿Por qué te di estos textos de antemano? Bueno, porque la enseñanza que voy a compartir contigo en esta hora es acerca de que si para nosotros los creyentes en Cristo Jesús ya nos es lícito comer de todo, de todos los animales, que incluso hasta los que Dios prohibió en un principio. Si actualmente ya en Cristo Jesús nosotros ya podemos comer de todos esos animales. Y yo sé, quiero establecer esto también desde un principio, hermano. Yo sé que, mire, se nos ha sido enseñado a través de los años de que sí, efectivamente, nosotros como creyentes en Cristo Jesús ya podemos comer de todo. ¿Por qué? Porque Cristo mismo vino a limpiar todos los animales en la cruz del Calvario. Y yo sé que aún sobre esta mesa, hermano, han pasado hombres de gran renombre, pastores, con una trayectoria larguísima en el ministerio, y que han testificado y han enseñado que sí, que efectivamente ya nosotros como creyentes en Cristo Jesús ya podemos comer de todo. Eso es lo que nos han enseñado, hermano. Pero en esta ocasión, quizás yo no soy ni reconocido, no soy conocido, no soy famoso, pero yo te vengo a presentar, hermano, citas bíblicas que no se han tomado en cuenta, no se han leído. Incluso en esta cita de Hechos 10, que es donde vamos a estar escudriñando, solamente se nos ha leído, se nos ha enseñado hasta el verso 15 o 16. Solamente. Ya del verso 16 en adelante ya no se nos lee. Solamente hasta donde le dijeron a Pedro, Pedro, levántate, mata y come. Hasta ahí prácticamente. Pero ya lo demás se cree que ya no es importante, pero eso es importantísimo, hermano. Te voy a estar llevando a que leamos juntos esas citas para que veas cómo es que se ha malinterpretado y torcido esta, ahora sí que valga la redundancia, esta interpretación que se le ha dado a esta cita de Hechos 10. Y vamos a iniciar, hermano, pero quiero iniciar primeramente compartiéndote esas citas en donde Dios le dice a su pueblo qué animales Él aprueba para que se consuman y cuáles no. Y eso se encuentra en Levítico capítulo 11, para que sepamos, ¿verdad? Para que entendamos qué es lo que el apóstol Pedro vio en ese lienzo que descendía del cielo hacia la tierra, en esa visión que él tuvo. Bueno, estos son los animales, los que Dios prohibió comer, son los que él vio precisamente en ese lienzo. Pero dice Levítico 11:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Esto comeréis, dice el verso 9, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. ¿Y cuáles son estos animales, hermano, que no tienen aletas ni escamas? Pues los mariscos. Continúa diciendo Levítico 11:13. Y de las aves estas tendréis en abominación.
No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahueso, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agab según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación, y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Verso 25 de Levítico 11. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en 4 patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundo. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Oiga, también de hecho en el libro de Deuteronomio capítulo 14, Dios da instrucciones similares. No lo vamos a leer para ahorrarnos un poco de tiempo, pero tú lo puedes leer desde casa, ¿sí? A partir del verso 3 puedes leer todo hasta el verso 20, donde habla también de estos animales que Dios aprueba que se coman y cuáles no. Amén. Ahora, estas instrucciones, hermano, estas instrucciones que Dios dio, es lo que todo israelita tiene muy arraigado dentro de su corazón, y no hay nada que contradiga esto. Ellos, de hecho, desde que son niños, son enseñados a guardar estos mandamientos que el mismo Dios le dio por medio de Moisés, ¿va? Y son observados pues muy rigurosamente. Ahora, vamos a iniciar por escudriñar esta historia que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 10, porque es precisamente aquí en donde la teología cristiana ha enseñado que fue aquí en donde Dios le dio el permiso al apóstol Pedro y ahora a todos nosotros, pues, de poder comer estos animales impuros, ¿va? Que el mismo Dios, pues, había prohibido comer, como ya lo leímos en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Amén. Ahora, antes de iniciar con esta lectura de Hechos 10, quisiera contarte, hermano, ¿cómo es qué fue lo que Dios hizo para llamar mi atención y empezar a escudriñar todo esto? Porque te confieso que yo hace años, pues también es lo que yo creía, que sí, que aquí en Hechos 10, pues Dios le había dado permiso al apóstol Pedro de ahora comer cualquier tipo de animal, hasta los que él había prohibido comer. Pero te quiero testificar qué es lo que Dios hizo para llamar mi atención y yo poder leer esas citas que no se leen, poder leer esas citas que no se toman en cuenta y que están aquí precisamente en Hechos 10, pero como te vuelvo a repetir, solamente se nos lee muchas veces hasta el verso 16. Ya del verso 16 en adelante ya no se nos lee, y ahí es donde está la clave para poder interpretar de una manera correcta esta historia aquí en Hechos 10. Bueno, resulta que hace ya alrededor de 9, 10 años, yo me encontraba en casa y estaba viendo algunos videos sobre Israel, sobre el pueblo de Israel, porque me empezó a llamar la atención, ¿no? Cómo después de 1500 años de no ser nación en 1948, el 14 de mayo de 1948, pues volvió a surgir como nación. Y ahí estaba yo viendo videos acerca de la guerra de los 6 días y todo eso, cuando de repente me salió ahí un enlace para ver otro video que precisamente estaba siendo grabado en la ciudad de Jope. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué llamó mi atención? Porque precisamente en la ciudad de Jope es en donde el apóstol Pedro tuvo esa visión del cielo. Y entonces dije, es la misma ciudad, vamos a ver este video. Y resulta que era un profesor
con un grupo de estudiantes que estaban ahí en la ciudad. La intención del profesor era llevar a estos estudiantes y mostrarles la casa de Simón Curtidor, ahí donde se había alojado el apóstol Pedro, porque supuestamente todavía existe ahí en la ciudad de Jope, ahí en Israel. Pero inicia primeramente filmando, enfocando una gran edificación. Y él hace una pregunta, el profesor hace una pregunta y les dice, ¿sabe alguien qué lugar es este? Y nadie supo. Entonces él enfoca un anuncio que había ahí, y ahí decía que era la Embajada del Vaticano. Oiga, la Embajada del Vaticano. Ahora, para esto, hermano, yo 15 años antes, el Señor, a través de su bendita palabra, me había enseñado que el adorar ídolos, que el adorar imágenes, era pecado. Incluso lo hizo en una tarde cuando en esa mañana yo había asistido a misa, porque a mí el Señor pues me rescató del catolicismo. Yo había asistido a misa, me había postrado delante de esos ídolos, de esas imágenes, los había adorado como si fueran dioses. ¿Por qué? Porque así había sido yo enseñado desde mi niñez. Yo había sido enseñado de esa manera por mis padres. Y yo lo hacía pensando que de esa manera estaba agradando a Dios, ¿verdad? Y entonces esa mañana, ya lo he compartido en otros estudios, en casa de mis padres, yo nunca vi una Biblia. No había Biblias en casa de mis padres en donde yo me crié. Mi primera Biblia yo la compré precisamente un día que salí de misa. Afuera de la iglesia católica estaban vendiendo Biblias, y como Dios ya había puesto a mí el querer conocer acerca de él, pues fui y me compré mi primera Biblia. Empecé a leer desde Génesis. Bueno, pero leía, casi todos los días leía una parte, una porción, pero yo seguía asistiendo todavía a la iglesia católica. Mi casa estaba estampada, hermano, llena de ídolos, de imágenes. Nuevamente, porque así había sido yo enseñado. Y entonces, esa tarde, hermano, recuerdo que salí de misa en la mañana, después de haber hecho todo lo que se hace ahí, postrarse delante de ídolos, y me tocó leer Éxodo 20. Oiga, Éxodo 20. La mayoría lo sabe, pero el que no sabe dice más o menos así. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás dioses delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Oiga, entonces, imagínense, cuando yo leí eso por primera vez, hermano, fue como si Dios me hubiera echado un balde de agua fría. Oiga, en temperaturas bajas. No lo podía creer, hermano, la primera vez que yo leí eso. Pero lo tuve que leer varias veces. Y total, que para no hacer larga la historia, pues eso me llevó, cuando entendí eso de una manera correcta, pues me llevó a tomar la decisión más poderosa en mi vida hasta ese momento, que fue deshacerme de todos los ídolos y las imágenes que yo tenía, tirarlos a la basura. ¿Ok? Eso fue lo que hice. Y entonces, pasan 15 años y me encuentro viendo este video. Y el anuncio que aparece ahí, que esa era la Embajada del Vaticano. Bueno, después este profesor pues sigue caminando y efectivamente llega hasta la casa de Simón Curtidor. Ahí estaba el anuncio, ¿no? Esta es la casa de Simón Curtidor, porque enfoca una placa que había junto a la puerta, que estaba así, grande, y estaba escrita en inglés y en hebreo, y decía más o menos así: esta es la casa de Simón Curtidor, en donde se alojó el apóstol Pedro, en donde él tuvo esa visión del cielo, en donde ahora Dios le estaba dando permiso de comer cualquier cosa, cualquier animal. Pero, como te vuelvo a repetir, hasta ese entonces, eso era lo mismo que yo creía, porque así había sido enseñado, eso creía yo. Pero lo que llamó mi gran atención, hermano, lo que cautivó mi atención fue quién firmaba esa interpretación. Porque pues ya 15 años después yo pensaba, no, pues yo ya me deshice de mis ídolos, ya no estoy sometido bajo el Papa, pues ya no tengo nada que ver con Roma, ¿verdad? Eso es lo que yo creía, lo que yo pensaba. Pero cuando vi quién firmaba esa interpretación y decía el Vaticano, caray, dije, ¿cómo que el Vaticano? O sea que 15 años después de haber salido yo del Vaticano, de Roma, yo todavía sigo creyendo lo mismo que cree el Vaticano, ¿no? O sea, en cuanto a esta interpretación de Hechos 10, ¿no? Yo creo lo mismo. Pero ¿cómo es posible? Pero ¿será que
¿en esta ocasión el Vaticano me está diciendo la verdad o me seguirá engañando como lo hizo hace 15 años? Oiga, ¿sí? Y créame, hermano, créame, esto que le voy a decir a continuación. Ahí yo sentí como literalmente algo se me metió dentro, así dentro de mi ser. Algo se me metió, que era un deseo, una pasión, pero por conocer la verdad de Dios. Eso sentí. Una pasión, un deseo, pero por escudriñar y conocer la verdad de Dios. Y entonces dije, bueno, entonces voy a escudriñar esta cita de Hechos 10, pero yo no lo voy a hacer como se ha hecho, ¿sí?, a lo largo de los años, que solamente se nos lee una parte. No, yo lo voy a leer todo y voy a ir escudriñando verso por verso, de principio a fin. Y de eso es lo que te voy a compartir en esta hora. Amén. Vamos a iniciar. Hechos capítulo 10, verso 1. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahora vamos a hablar de este hombre, Cornelio, ¿no? Dice que era un centurión romano, o sea, era un gentil, no era israelita, era un gentil. Pero Roma lo había establecido en esta ciudad llamada Cesarea, y viviendo allí, hermano, él oyó hablar del Dios de Israel, y empezó a asistir a las sinagogas judías, y se convirtió en un creyente. Dice que era piadoso y que era también temeroso de Dios. Pero ¿a quién se le llamaba temeroso de Dios, hermano, en el siglo I? Porque déjame decirte que no es lo mismo a que era un temeroso de Dios ya 2000 años después. Por ejemplo, nosotros en nuestra mente de 2000 años después, cuando oímos este término temeroso de Dios, no es lo mismo a lo que se refería en el siglo I. ¿Qué era un temeroso de Dios en el siglo I? Bueno, en las sinagogas judías, hermano, hay 3 diferentes áreas de bancas, digámoslo así, ¿no? En las bancas de enfrente, ahí se sientan los judíos de nacimiento. En las bancas de en medio, ahí se sientan los prosélitos. ¿Quién es un prosélito? Un prosélito es alguien que no es de descendencia judía. No nació siendo judío, sino que a una edad adulta se convierte al judaísmo. Y ahora sí ya se le considera ser un judío, pero se le llama prosélito. Y junto a la puerta, en las bancas de atrás, ahí se sientan aquellos gentiles que aún no han tomado su decisión de convertirse al judaísmo. Están ahí solamente escuchando, aprendiendo, oyendo. A ese tipo de personas, a esos gentiles que se sientan junto a la puerta en la parte de atrás, se les conocía en el siglo I y aún se les conoce todavía como temerosos de Dios. Ahí es donde se sentaba Cornelio. Amén. Bueno, explicado esto, hermano, vamos a continuar en Hechos 10:3. Dice, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, oiga, la hora 9 son las 3 de la tarde, dice, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Verso 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Oiga, entonces, vea, tenía que ir en busca de este Simón Pedro, ¿va? Recordemos que a Simón Pedro, hermano, el Señor también le había dicho antes, en Mateo 4:19, le había dicho, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ¿verdad? Y también en Mateo 16:19 le dijo específicamente a Simón Pedro, le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
O sea, lo que prácticamente le estaba diciendo aquí en Mateo 16, 19, tú vas a abrir la puerta para que entren los gentiles. Eso es lo que le estaba diciendo prácticamente. Recordemos que el apóstol Pedro, él solo abrió la puerta, pero fue al apóstol Pablo el que se le dio el ministerio para los gentiles. Bueno, pero vamos a continuar en Hechos capítulo 10, verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, o sea, los hombres de Cornelio, dice, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, cerca de mediodía. Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual, verso 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Oiga, ¿qué es lo que había en ese lienzo? Todos los animales, hermano, que Dios que Dios prohibió comer en Levítico 11, que leímos al principio, ¿verdad? Entre ellos, cerdos y mariscos, ¿verdad? Pero oiga lo que le fue dicho en el verso 13. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Verso 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro aquí, hermano, en el verso 14? No, Señor, porque hasta este día yo he sido obediente a tus instrucciones. Yo he obedecido lo que tú ordenaste en Levítico 11. Es lo que está diciendo. Verso 15 dice, volvió la voz a él la segunda vez. Oiga lo que le dice la voz. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y aquí es donde se ha tomado, hermano, el cristianismo en general, tanto católico como protestante, en todas sus denominaciones, y han dicho, ya ves, Dios ya limpió todos esos animales inmundos. Así es que ya no los llames tú común o inmundo, porque yo ya los limpié. Es lo que se ha enseñado. Pero, como te vuelvo a repetir, como solamente se nos lee hasta ahí, hasta el verso 15, era hasta el verso 15, solamente se nos lee hasta ahí, ya no se lee lo demás. Entonces, pues si al apóstol Pedro le están diciendo, Pedro, levántate, mata y come, ¿qué se puede entender de eso? Pues sí, pues que mate y que coma. Pero nosotros vamos a ir más allá, hermano. Nosotros vamos a leer en esta hora los demás versos, porque ahí vamos a entender si verdaderamente el apóstol Pedro lo entendió de esa manera, como se nos ha sido enseñado a lo largo de la historia, hermano. Porque Pedro, hermano, tuvo que haberlo entendido de alguna manera, ¿no? Pues vamos a ver si es así como se nos ha sido enseñado. Dice en el verso 16, oiga, estos son los versos, hermano, que esos grandes hombres de Dios que han pasado incluso por esta mesa, hermano, esos son los versos que no nos han leído. Esos son los versos que no los han tomado en cuenta. Amén, pero que nosotros sí los vamos a tomar en cuenta hoy para ver si esta interpretación que se le ha dado, que se nos ha sido enseñado, es correcta o no. Verso 16 dice, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Oiga, no solamente una vez ni 2, no, 3 veces. Bueno, después de 3 veces seguramente que el apóstol Pedro pues lo entendió, ¿verdad? Seguramente. Y si es así como se nos ha sido enseñado, de seguro que él ha de haber puesto sus manitas así, ha de haber dicho, gracias Padre mío, porque esto es lo que yo había estado esperando toda mi vida, e inmediatamente se fue al primer puesto que había de carnitas michoacanas, de chicharrones en salsa verde, salsa roja, se compró unos tacos, o también se fue a echarse su cóctel de camarones al restaurante más cercano. De seguro que eso hizo. Bueno, vamos a ver si eso fue lo que hizo en el verso 17. Dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, oiga, mire nada más, hermano, lo que está escrito en estos versos que no se leen, lo que está escrito en estos versos que no se toman en cuenta. Dice que Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, lo que quiere decir que no la entendió. Oiga, no la entendió, mi hermano. No, Pedro no la entendió, pero el cristianismo en general sí. Que ahí Dios ya le estaba dando permiso de que ahora podía comer cualquier cosa. Pero ¿por qué Pedro no? ¿Será que Pedro era retrasado mental? ¿O tenía algún problema de entendimiento?
¿O por qué no la entendió? Bueno, vamos a continuar leyendo, ¿no? Dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y vea lo que dice el verso 19, hermano, porque a esas alturas seguro Pedro ya no estaba perplejo. Pero vea lo que dice el verso 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, oiga, todavía no entendía el significado de esta visión. ¿Por qué es que Pedro no podía entender, hermano, lo que en el cristianismo en general se ha entendido tan fácilmente? ¿Por qué Pedro no? Porque Pedro, hermano, sabía algo que se ha ignorado en el cristianismo en general. ¿Qué? ¿Qué sabía Pedro? Que Dios no cambia. Pero Pedro no solamente lo creía en teoría, no, también en la práctica, mi hermano. La mayoría del pueblo cristiano cree que Dios no cambia, pero solamente en teoría. Ya en la práctica ya no funciona. Pedro sabía que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. También en el cristianismo, sí, pero en teoría solamente. En la práctica ya no. Pedro sabía que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, que en él no hay mudanza ni senda de variación, y además sabía que lo que está escrito en Isaías 48 es verdad. ¿Y qué es lo que está escrito en Isaías 48? Que la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Oiga, ahora, ¿qué palabra es la que existía en el tiempo del apóstol Pedro? ¿Qué palabra es la que existía? O sea, ¿qué tenía él como sagradas escrituras? ¿Será que tenía el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también? Pues no, mi hermano. Él solamente tenía lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Eso es todo lo que tenía como palabra de Dios. Cuando Isaías escribe eso de que la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, lo único que él tenía como palabra de Dios era la ley de Moisés, era la Torá. Y dice que esa Torá, que esa ley de Moisés, tiene que permanecer para siempre. Ahí está, mi hermano. Y entonces vea lo que dice. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahora la pregunta es, hermano, ¿y por qué tuvo que llegar el Espíritu y decirle esto a Pedro? Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Por qué tuvo que llegar el Espíritu a decirle eso? ¿Será que Pedro no iba a querer ir con estos gentiles? ¿O por qué tuvo que llegar el Espíritu? Efectivamente, mi hermano, Pedro no iba a querer ir con estos hombres que eran gentiles. Como años antes, tampoco el profeta Jonás quiso ir a Nínive, ¿se acuerda? Que Dios le encargó que fuera a predicar a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Huir de la presencia del Señor. Y de hecho descendió a esta ciudad, Jope. ¿Para qué? Para irse lejos de la presencia del Señor. Y usted sabe la historia. Pero ahí mismo a esa ciudad descendió, para huir de la presencia del Señor. Y entonces, ¿por qué tuvo que llegar el Espíritu? Bueno, porque Pedro, al igual que Jonás, tampoco iba a querer ir aquí a Cesarea. Y menos con estos hombres gentiles. ¿Por qué? Porque tanto Nínive, hermano, Nínive era una ciudad gentil. Y estos hombres eran gentiles. Cornelio era gentil. Entonces Pedro no iba a querer ir con ellos. ¿Por qué? Porque en esa época, hermano, los gentiles eran vistos como perros. Sí, hermano, como perros. Es más, hay una cita en el Nuevo Testamento en donde el Señor a una mujer sirofenicia que le dice, el Señor le dijo: no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos, ¿se acuerda? Pues porque esa mujer era gentil. Y entonces el apóstol Pedro no iba a querer ir con estos hombres. ¿Por qué? Porque eran gentiles, eran vistos como gente de segunda clase, no por Dios. Vamos a aclarar esto. Eran vistos como perros, pero no por Dios. Incluso había leyes en Israel, hermano, que prohibían que un judío se juntara con gentiles.
Eso es lo primero que le va a decir Pedro cuando llega ya con Cornelio, como lo vamos a poder leer. Pero nuevamente repito, estos mandamientos no venían de Dios. Estos eran mandamientos dados por hombres. Pero vamos a continuar leyendo. Vamos a continuar leyendo. Buscar. Imagínense, hermano. Pedro no entendió esta visión porque él sabía, hermano, como ya lo dije, que Dios no cambia. Él sabía que Dios no puede llegar un día y decirte, ¿sabes qué, hijo mío? Yo no te permito que hagas esto. En este caso, comer carne de cerdo y marisco. Yo no te permito comer carne de cerdo ni mariscos. Pero al otro día regrese Dios apenado, avergonzado, diciéndote, oh, ¿sabes qué, hijo mío? Lo siento mucho. Yo sé que yo cometí ese error. Yo te prohibí comer carne de cerdo, te prohibí comer mariscos, pero era porque yo mismo no los había probado. Pero ahora que he probado las carnitas michoacanas y los camarones al mojo de ajo, me doy cuenta que son una delicia. Están para chuparse los dedos, así es que perdóname, discúlpame, pero ahora ya te doy permiso. Pedro sabía que Dios no es así, mi hermano. Él lo sabía, entonces por eso es que no podía entender el significado de esa visión. Como si Dios en un principio había prohibido comer esos animales, como ahora le estaba diciendo, Pedro, levántate, mata y come y no llames como un inmundo a lo que yo ya limpié. O sea, había algo ahí que no concordaba en la mente de Pedro. Dios no es así, pues. Dios no se arrepiente. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él sabía eso, hermano. Por eso es que no podía entender esta visión. Él sabía, hermano, que si el edicto de un hombre no podía ser revocado, ¿cómo la instrucción, el mandamiento de Dios sí? Pues no. Y de hecho, en Daniel capítulo 6, verso 8, vea lo que dice. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Ahora yo te pregunto, si el mandamiento y el edicto de un hombre no puede ser revocado, no puede ser abrogado, ¿será que el mandamiento del Dios eterno sí? ¿Será que la instrucción del Dios que hizo los cielos y la tierra, ese sí puede ser abrogado? ¿Piensa en eso? Pues claro que no, ¿verdad? Claro que no, mi hermano. Entonces, ¿cuál era el problema? Bueno, el problema es que Dios, en las visiones y sueños que da a sus siervos, están documentadas en las Sagradas Escrituras, hermano. Encontramos que muchas de estas visiones, muchos de estos sueños, fueron a base de símbolos. Por ejemplo, bestias, a base de bestias, monstruos, animales, etc. Y encontramos que el significado de ellas pues no era en forma literal, sino espiritual. El mismo apóstol Pedro, hermano, más adelante, vamos a leer esa cita, donde él por fin va a entender el significado de esta visión que tuvo. Vamos a leer esa cita. Mira, aquí está la cita, aquí la tengo, esa cita donde el Señor le dice a esta mujer sirofenicia lo que le dice. Está en Marcos 7:27. Dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahí está, mire. ¿Se da cuenta? Bueno, vamos ahora a continuar escudriñando Hechos 10, verso 21. Dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Verso 23, entonces haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Oiga, ahí está, mire, algunos otros varones judíos acompañaron al apóstol Pedro. Verso 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre.
Verso 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, oiga, muchos gentiles ahí reunidos. Y les dijo, oiga, lo primero que les dice a todos estos gentiles, les va a dar a conocer ese mandamiento de hombres que existía en la nación judía, ese mandamiento de hombres, no de Dios, ¿ok? Pero vea lo que les dice, verso 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Oiga, ahí está, ¿sí? Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un gentil, es lo que les está diciendo. Pero vea lo que dice a continuación, hermano, porque ahí es donde él entiende la visión, el significado de esa visión. Dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Se da cuenta? Ahí no dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún cerdo, ¿verdad que no dice así? O que a ningún marisco llame común o inmundo. No. Él dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea que esa visión, hermano, en realidad no estaba hablando de animales. ¿Ah? No estaba hablando de animales. No estaba hablando de que él ya había limpiado los animales inmundos. No. A los hombres, en especial a los hombres gentiles, que la religión, que la tradición decía que eran inmundos, pues eran vistos como perros, como gente de segunda clase. Es más, decían que aunque un gentil se convirtiera, pues estaba difícil que tuviera acceso a la vida venidera. Oiga, entonces Dios dice, Pedro dice, pero a mí me ha mostrado Dios. Oiga, Dios mismo se lo mostró. A él no se lo enseñó ningún hombre, no. Dios mismo se lo mostró que a ningún hombre siguiera llamando común o inmundo. O sea, ya no sigas llamando comunes e inmundos a estos gentiles, es lo que les está diciendo. Verso 29 dice, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Verso 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ahí está, mire. Entonces, dice en el verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, verso 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y vea lo que dice en el verso 44, mi hermano. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Oiga nada más lo que pasó con todos estos gentiles, que ahora ya habían sido limpios, ya Dios los había limpiado a través de la sangre del Mesías. Ya podían regresar. Cayó sobre ellos el Espíritu Santo.
Dice que los fieles de la circuncisión, o sea, estos judíos que habían venido con Pedro, dice que se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Oiga nada más, bendito Dios. Verso 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Aquí nos dice que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿va que no? No. Bueno, de hecho, todos los bautizos que están registrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ninguno de ellos fue realizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fueron realizados en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo. Pero dice, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces vea, hermano, tomando en cuenta, leyendo esos versos que no se toman en cuenta, que no se nos leen, pudimos interpretar esto de una manera correcta y darnos cuenta de que Dios no estaba hablando de animales, estaba hablando de hombres, estaba refiriendo a hombres. A esos son los que Él vino, o los que Jesús, los que Yeshua vino a limpiar. Él no vino a limpiar los animales, mi hermano. En alguna ocasión yo escuché a un predicador que era americano en la televisión, en un video, diciendo: gracias a lo que hizo Jesús en la cruz es que yo ahora ya puedo comer costillas de cerdo. Oiga, Él está haciendo todo lo contrario a lo que Jesús enseñó. En Mateo 5:17, en la nueva traducción viviente de la Biblia, Jesús dice esto: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Oiga, pero lo primero que dice es: no malinterpreten la razón por la cual he venido. Y eso es lo primero que se hace, hermano. Se está malinterpretando. Se piensa que Jesús vino a limpiar los animales. No, mi hermano, ¿usted cree que Jesús iba a venir a perder su tiempo? No, hermano. ¿Usted cree que un animal es más importante que un hombre? No, mi hermano. Él vino a limpiar a los hombres, esos hombres que estábamos totalmente destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado, a causa de haber transgredido su ley. En este caso, los gentiles que totalmente estábamos, hermano, sin Dios en el mundo. Oiga, entonces, ¿se da cuenta la diferencia tan grande que hace, hermano, el tomar en cuenta esos textos, esos versículos que no se leen, que están ahí mismo en Hechos 10, pero que solamente se nos lee? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? Hasta el verso 15. ¿Por qué no se nos lee el verso 16, el verso 17 y todos los demás versos? No, porque si se leen eso, pues entonces ahí se va a conocer la verdad. Se va a conocer que todo eso se ha estado malinterpretando, se ha estado torciendo. Oiga, por eso es que esa cita con la que inicié, de Jeremías 16:19, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Por eso es que es necesario que se dé una restauración de todas las cosas. Oiga, esto es lo que está reteniendo a Jesucristo en el cielo, hermano. Él va a regresar, pero hasta que se dé esa restauración. Hasta que su pueblo regrese. Porque usted sabe que el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Jesús y el mensaje de Pedro fue: arrepentíos. Pero ellos no hablaban inglés ni hablaban español. Ellos lo hablaron en hebreo al pueblo. Y la palabra hebrea para arrepentíos es la palabra teshuvá, que literalmente significa regresar. Oiga, entonces decía: regresen. ¿Regresen a dónde? Regresen a obedecer lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Para nosotros es regresar a obedecer lo que está escrito en Levítico 11 y Deuteronomio 14, porque esa es la palabra que debe de permanecer para siempre, porque esa es la palabra de Dios que un día salió de su boca, pero que gracias a doctrina de demonios se nos ha enseñado que esa ya no es palabra de Dios. Oiga nada más. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa
Volviendo a las sendas antiguas. Para más información o petición de oración en Los Ángeles, favor de llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. En Tijuana, 664-471-0233. 664-471-0233. Busca en Facebook o YouTube como Ministerios Internacional de Jesucristo. Volviendo a las sendas antiguas. 14569 Paddock Street en la ciudad de Silmar, California. Los horarios de servicio son martes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Gracias por su sintonía.